Lorgar Aurelian había recibido la orden de su padre. Como siempre, la acató sin vacilación. En su corazón ardía la certeza de que el emperador no era solo un hombre, sino una deidad que caminaba entre los mortales. Y si su Dios le ordenaba llevar la luz de la fe a los confines del cosmos, así debía ser. Reunió a su legión, los portadores de la palabra, y partió con júbilo sagrado hacia los espacios inexplorados. Sabía que sus hermanos primarcas se habían dispersado por distintas rutas de estos nuevos terrenos inexplorados, y esa soledad en su sendero le otorgaba la libertad de infundir su doctrina sin miradas inquisitivas, ni juicios de aquellos que aún no comprendían la verdadera divinidad del emperador. Los primeros mundos que halló eran simples, planetas con fauna salvaje, flora abundante y vida primitiva, carente de lenguaje o razón. Lorgar, fiel a su propósito, los consagró en nombre de su padre. Cada montaña, cada río y cada cielo recibieron el eco de su fe. Esos mundos, pensaba, serían los primeros templos de su cruzada espiritual. Pero conforme su flota se adentraba más allá de los límites cartografiados, comenzaron las visiones. Llegaban en sueños, difusas pero intensas. Destellos de acero, fuego y silencio. Lorgar las interpretó como advertencias del emperador, señales de que su misión encontraría oposición. Sin embargo, eso no detuvo su marcha. La fe no conoce el miedo. Cuando emergió nuevamente de la disformidad, contempló algo que lo intrigó: un sistema habitado. Los sensores detectaron estructuras orbitales, tráfico espacial y, lo más curioso, naves de diseño refinado que no parecían de guerra. Eran transportes, naves civiles, y sin embargo, mostraban un nivel tecnológico avanzado. Lorgar ordenó inmediatamente el escaneo completo. No permitiría que la ignorancia ni el orgullo lo cegaran. Mientras su flota realizaba los barridos, observó con fascinación cómo una de aquellas naves abría una grieta luminosa en el vacío y desaparecía en su interior. No era la disformidad, era algo diferente. Un paso limpio, sin la corrupción ni los rugidos psíquicos del Inmaterium. El primarca frunció el ceño. ¿Una creación humana o de otra especie?, murmuró, más para sí que para sus capitanes. Ordenó que la flota mantuviera rumbo hacia el planeta principal. En la superficie, las defensas orbitales se activaron y una pequeña flota se alzó para interceptarlo. Pocas naves de guerra, la mayoría transportes armados de forma improvisada. Las naves de aquel mundo intentaron establecer contacto. Señales, códigos y voces resonaron por los canales de comunicación. Eran claras, inteligentes, pero extrañas. Cuando los oficiales tradujeron y llevaron la información al primarca, Lorgar Aurelian sintió una punzada de decepción. No eran humanos. No eran hijos del emperador. Guardó silencio unos segundos, mirando el firmamento a través de la vitrina de su nave insignia de Profundis. Luego, sin mostrar emoción alguna, dictó sus órdenes. Si no son de su sangre, entonces su existencia es un error que debemos corregir. Que este mundo sea purgado, pero preserven sus templos. Incluso los errores pueden contener sabiduría. La orden fue transmitida a toda la flota. El canal de comunicaciones fue cerrado. Y la palabra del primarca se hizo fuego. Las baterías de plasma y los macrocañones abrieron fuego contra la pequeña flota local. Aquellas naves, frágiles ante la magnitud de las del Imperio, apenas resistieron unos minutos antes de ser reducidas a fragmentos incandescentes en el vacío. Desde el puente de mando, Lorgar observó en silencio la destrucción, murmurando una plegaria al emperador Dios por las almas perdidas de los ignorantes. Cuando las defensas orbitales cayeron, la segunda fase comenzó.
Miles de cápsulas de desembarco cruzaron la atmósfera como un diluvio de fuego. Los portadores de la palabra descendieron con la fe ardiendo en el pecho, jurando convertir aquel mundo en un altar. El cielo se tiñó de rojo. Las calles de las ciudades alienígenas se llenaron de gritos y ráfagas. No hubo discriminación. Machos, hembras, crías, todos eran enemigos de la verdad. A cada súplica respondía el rugido de un Volter. El aire olía a ozono y carne fundida. Aunque primitivos a los ojos de las Astartes, aquellos senos ofrecieron resistencia. Sus armas de plasma condensado eran sorprendentemente potentes. En más de una ocasión, un disparo bien dirigido fundía ceramita y carne por igual. Algunos portadores de la palabra subestimaron a los enemigos y murieron abrazados por su orgullo. Pero eso solo avivó más la furia de los demás. En cuestión de días, el planeta fue silenciado. Las ciudades se convirtieron en mausoleos. Los cuerpos, millones de ellos, fueron reunidos en montículos y consumidos por el fuego, mientras los capellanes entonaban himnos de purificación en nombre del Dios Emperador. Cuando la última chispa de resistencia se extinguió, Lorgar descendió. Caminó entre ruinas humeantes y columnas que aún sostenían símbolos extraños. Había en esos templos una arquitectura espiritual, un eco de adoración, imperfecta, desviada, pero presente. Ellos comprendieron una parte de la verdad. Adoraban, aunque no sabían a quién. El primarca permaneció un tiempo en aquel planeta muerto, estudiando sus templos y sus reliquias, fascinado por cómo aquellas criaturas habían construido fe sin guía. Su atención se centró en las naves que permanecían en un hangar, de varios. Recordó aquellas naves que desaparecieron en aquella ruptura espacial. Lorgar meditó en silencio. Tal vez el emperador nos ha traído aquí por una razón. Lorgar, movido por la gravedad de lo sucedido, decidió comunicar a su padre todo cuanto había descubierto. A través de los astropatas envió un mensaje detallando el encuentro con aquellas nuevas razas Xeno y las misteriosas naves de diseño desconocido, cuyas formas de desplazamiento diferían de cualquier tecnología imperial o Xeno conocida. Ordenó a parte de su flota escoltar los navíos capturados hacia Terra, para que el Adeptus Mechanicus pudiera examinarlos y el emperador juzgara su naturaleza. Mientras tanto, durante los días siguientes, Lorgar aprovechó para estudiar más de cerca la cultura de esta raza. Recorrió templos y ciudades, observando su modo de vida con detenimiento. Sin embargo, lo que descubrió lo desconcertó profundamente. No adoraban a dioses, ni veneraban a figuras divinas, sino a objetos, símbolos vacíos sin espíritu. Aquello no solo lo confundió, sino que lo llevó a dudar de la inteligencia y propósito espiritual de esa raza. El último día, cuando las fuerzas de los portadores de la palabra comenzaban su repliegue al volver a la nave insignia, las alarmas estallaron en toda la flota. Desde grietas que se abrían en el vacío espacial, incontables naves comenzaron a emerger. Eran menores en tamaño que las de la flota de Lorgar, pero su número crecía de manera alarmante con cada minuto que pasaba. Sin demora, el primarca dictó órdenes precisas. Las naves de transporte debían evacuar a las tropas planetarias, mientras las escoltas formaban un muro de fuego defensivo alrededor de los cruceros pesados. Siguiendo los principios de la doctrina militar imperial, Lorgar mantuvo la formación, pero algo en su interior se tensó. Había una sensación en el aire, un eco del sueño que lo había perturbado días atrás. Observó aquellas naves moverse con precisión fría, como si cada una supiera el lugar exacto que debía ocupar. En ese instante, comprendió que aquello no sería una simple escaramuza. Algo terrible y desastroso parecía que iba a pasar.